en tiempo de héroes, tiempo de amor, tiempo de conocernos, de entregarnos, de saber que cada mexicano tiene un corazón dispuesto a ayudar y porque los buenos somos más. El amor anda suelto por las calles, por todos lados, se respira, se siente. Y eso lo saben muy bien Luz María y Reina María, quienes desde hace años se han dedicado en cuerpo y alma a brindarle un hogar a todos esos chiquitos, pequeñitas, adolescentes que no tienen la fortuna de contar con uno. Conozcamos su historia. El deseo de rescatar a los cientos de niños y niñas cuyos días transcurrían entre banquetas, avenidas y semáforos, hicieron que Luz María Hernández y Reina María Cruz volcaran sus vidas en brindarle a estos pequeñitos el hogar cálido que nunca tuvieron, producto de la violencia familiar de la que eran objeto. Desde 1999, el hogar Nuestra Buena Madre se dedica a desarrollar física, intelectual y espiritualmente a niñas y niños que desde muy temprana edad descubrieron el dolor del abandono y del rechazo, y que hoy, gracias al enorme corazón de dos incansables mujeres, pasaron de un grito en el oído a una palabra de aliento, de un manotazo a un inolvidable abrazo, y de una cama húmeda de lágrimas al abrazo protector de un gran amigo, su osito de peluche. Actualmente esas paredes edificadas en el amor y el compromiso albergan a 45 niñas, niños y adolescentes quienes abrazan sin tregua la oportunidad de crecer en un ambiente sano y armónico que, si bien no se puede comparar con un hogar, les brinda la seguridad y el acceso a una vida digna que las calles nunca podrían ofrecerles. Luz María y Reina caminan entre nosotros con una sonrisa escondida en el corazón, pues saben que alimentan los sueños de grandeza de 45 almas deseosas de amor y protección, que lo único que tienen que dar es una sonrisa que nace en lo más profundo de su inocente corazón. Damos la bienvenida a Luz María y Reina María. Ellas son nuestras héroes, nuestros héroes. Yo quiero que me digan, ¿cómo se les ocurrió hacer esta idea integral? Bueno, lo hicimos porque de por sí ya ellos vienen de una desintegración. Separarlos de las mamás o separarlos entre ellos, hombres y mujeres, como hay instituciones que se dedican con niñas, otras con niños. Nosotros recibimos las familias completas. Además, también las madres aman mucho a sus hijos, pero también tienen que darles de comer. Entonces tienen que trabajar y no los pueden atender. Entonces nosotros soñábamos con fundar un hogar, por eso le pusimos hogar. O sea, un hogar donde los niños sean amados, acogidos, educados, formados, pero que las mamás también sean parte de esa familia, porque somos una familia y yo es lo que siempre les digo a ellos. Recuerden que somos una familia y las familias están en las buenas y en las malas. Reina, tú perdiste la vista, muy jovencita, 2 meses. Debe ser una locura y además debe ser totalmente incomprensible para una niña. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues justo fue en la etapa de mi adolescencia, cuando me pasó todo esto. ¿A los 16 años? A los 16 años, y yo soy del estado de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, de Santiago y Saltepec, muy orgullosa del lugar donde vengo. Y por esa razón tuve que dejar mi casa, mi pueblo, y venirme a la Ciudad de México para ser atendida, y fue cuando me descubrieron una enfermedad que afecta mis arterias, y eso fue que hizo que la presión se me subiera y perdiera la vista. Luz María y Reina María, les tenemos aquí a 2 personas que vienen a hacer testimonio de la importancia de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes se entregan, que son Imelda y Marcos.
Imelda, por favor, siéntense. ¿Cómo se enteraron de este hogar? ¿Y por qué tomar la decisión de entrar a este hogar? Pues, yo lo primero que no quería era quedarme en la calle con mis hijos, que no crecieran ahí. Yo quería trabajar al mismo tiempo y pues no podía, sentía que no encontraba lugar, no encontraba espacio y pues encontré una amiguita, me ayudó, empecé a buscar lugar y pues me dijo, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es encontrar una casa donde tú puedas tener a tus hijos protegidos de la calle, de la gente mala y vas a salir. Entonces yo decidí. No era fácil para mí porque encerrarlos en un lugar para mí era malo, a lo mejor feo, triste, porque empezaron a decirme que yo era la mamá mala, de que los iba a encerrar, los iba a abandonar y cosas. Oscar, ¿no te acuerdas de aquellas lágrimas? ¿No te acuerdas de esa separación con tu mami? Sí, me acuerdo muy bien y fueron momentos muy difíciles para mí. Y ahora lo entiendo que para mi mamá también, porque es algo que una madre no quiere hacer. Quiere estar con sus hijos y que tenga lo mejor. Estoy muy agradecido por haberme protegido cuando lo necesité, que me dieron alas para volar. Y ahora yo tengo sueños, tengo metas que voy a lograr. Claro. Y espero que mi madre esté ahí cuando lo haga, porque es mi mamá y la quiero mucho. ¿Le quieres dar un abrazo a tu mami? Sí. Por favor, dense un abrazo. Porque yo creo que no hay una madre que nos queramos separar de nuestros hijos, pero lamentablemente se tiene que hacer, porque las familias muchas veces, las cabezas de familia generalmente somos las mujeres, y ustedes han logrado esto que estoy viendo, esto que estoy sintiendo, mucho amor, mucha ternura de corazón. Les tenemos unos presentes que uno de ellos nos costó muchísimo trabajo encontrar. Aquí hay un regalo que yo estoy segura, Luz María, que te va a gustar. Ahora sí que como develación de teatro, 1, 2 y 3. Gracias a ti. Muchas gracias. Esto es el símbolo de la Virgen, de nuestra buena madre. Es una Virgen que hay muchas demostraciones de nuestra Virgen, es un símbolo mariano, pero es lo que ustedes hacen, ser esta Madre universal y hermosa. Y para ti, Reina María, tus raíces oaxaqueñas, tanto que las amas, tanto que amamos Oaxaca, el mole negro y todo esto. Véngame, don Pablo, por favor. Esto es un regalo que toda la producción se han movido, y también Oaxaca le mandamos un beso grandísimo, y a Chilangolandia y a toda la República Mexicana. Este es un recuerdo que nos mandan 2 diseñadores para que siempre te acuerdes de tu tierra, de Oaxaca. ¿Lo puedes enseñar? A ver. Está hermoso. ¡Wow! Ahora sí que, a lucirlo. Muy bien. Son unas preciosas flores de Tehuana, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos para acá y yo quiero agradecer. No pudimos traer a todos los niños que conforman, que ya son 45 en este momento. Quiero que vean en su monitor estos videos. Luz Reina, les doy muchas gracias por el apoyo que me han brindado durante estos años. No tengo cómo pagarles.
Luz María, reina, las quiero mucho. Gracias a ustedes soy un hombre de bien y no estoy en las calles. Mil gracias por todo lo que me dieron. Luz María, reina, gracias por su apoyo y por enseñarme a ser alguien en la vida. Para mí son un ejemplo a seguir. De amor, pelotas de todo lo que las quieren, es un mensaje que les mandan sus niños con todo el cariño y con toda la alegría que ustedes les han dado a sus corazoncitos, y estamos muy contentos de haberlos tenido aquí. Llore y llore, madrecita preciosa. Yo quiero decir algo, de verdad me llena de orgullo verlos, porque esto es el objetivo que buscábamos. Unirlos más, aunque estuvieran con nosotros, unirlos cada vez más con sus madres, porque ellas son sus raíces. Exacto. Y ver esto a mí, la verdad, me conmueve. Y hacer hombre hace bien, porque tú ya estás por entrar en ingeniería, ¿no? Sí, así es. Voy a entrar a UNAM. Felicidades, una de las mejores universidades del mundo, orgullosamente mexicana. Quiero que entren todos nuestros héroes, por favor. Queremos decirles que estamos orgullosos de cada uno. ¿Cómo les puedo decir el orgullo que sentimos los mexicanos de tenerlos con nosotros? Los sensibles que nos han vuelto. Gracias por abrirnos sus corazones y gracias por enseñar lo que somos los mexicanos, y que unidos podemos hacer la fuerza, y que unidos podemos hacer el cambio, y que los mexicanos somos esto, un corazonzote, y les queremos dar un reconocimiento a nombre de Tiempo de Héroes. Javier. Gracias por la donación, Reina. Gracias por tu corazonzote de madre. Adriana. Falta el de Luz María. Gracias. No, bueno, perdón, tú se lo llevas. Muchísimas gracias. Y no se olviden de vernos la próxima semana en Tiempo de Héroes. Muchísimas gracias a todos y abran su corazón. Qué orgullo que en cada mexicano hay un corazón dispuesto a ayudar. No más hay que dejarlo pasar, hay que abrirle la puertecita y todos podemos ser héroes. ¿Sí o no? Así es.